En el módulo de la semana pasada estuvo enfocado a las herramientas de familias y masas, ¿ya? Ambas, ¿no? Pues estuvo enfocado en las herramientas de familia y masas, más que todo en las posibilidades que tenemos nosotros para poder modelar, ¿ya? Este módulo está enfocado más a la creación de familias. La mayoría de los modelados que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante siempre van a implicar que vayamos a crear una familia en particular, ¿ya? Por lo menos desde la experiencia propia les puedo decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, sí tenemos páginas donde nos podemos descargar familias, ¿ya? Entre esas páginas está BeanObject, que si no me equivoco se las puse en el módulo 1, si no me hacen acuerdo para escribírselas en el grupo, igual se las escribo ahorita también. Está esta página que se llama Revit City. Hay una página que se llama Bimética. Ya. Hay bastantes páginas, ya, donde ustedes incluso pueden crearse un usuario, pueden descargar todas las familias que quieran de forma gratuita. Solo hay dos inconvenientes cuando uno hace esto de descargar familias, que a veces es muy útil, no les miento, yo lo hago. El primer inconveniente es que cuando ya estamos haciendo un proyecto de nivel de detalle alto, personalizado, ya tenemos el inconveniente que no vamos a encontrar la familia que necesitamos, ¿no? Ya pasan las puertas, pasan las ventanas, por ejemplo, ¿no? A veces cuando ya hay un proyecto en particular, específico, no vamos a encontrar la familia que deseamos. Entonces, el tiempo de búsqueda que vamos a invertir en buscar esa familia es el mismo tiempo que vamos a invertir modelándola. Entonces, entre ambas opciones, pues creo que el modelar la familia pues va a ser siempre la mejor. Pero si es un proyecto el cual el nivel de detalle es bajo, ya, y no importa esos pequeños detalles, por ejemplo, por poner un ejemplo, un tanque de presión, ya, a lo mejor yo encuentro en BeanObject un tanque de presión, ya, y pues solo me tocará modificar alguna cosa cosa pequeña y listo, ya tenemos el tanque de presión o una bomba. Pero si ya en este caso se me pide un tanque de presión específico con una geometría específica, pues ya nos toca a nosotros modelar aquello, ¿no? Por poner un ejemplo, un tanque de presión para un edificio industrial que sea horizontal, que sea, bueno, en este caso demasiado grande, ¿no? Cosa que no vamos a encontrar dentro de las páginas. Nos toca modelar eso. Entonces esa es la primera razón por la que es bueno siempre aprender a modelar. Y la segunda es que los fabricantes de familias, muchas veces, para que no editen sus familias, las bloquean, o como hacen familias y muchas veces esas familias son para usos exclusivos, usos personales, esas creaciones son bastante difíciles, valga la redundancia, ya, de poder modificar. Entonces también nos llevamos tiempo en tratar de entender cómo el modelador ha hecho esa familia, cuando pudimos haber utilizado ese mismo tiempo nosotros mismos creando nuestro modelo con nuestros propios parámetros.
Entonces, eso es un resumen, una introducción de la importancia de por qué hay que aprender a modelar familias. Este módulo en particular pues recorrerá el modelado de familias en la parte arquitectónica. Por cuestiones de tiempo no vamos a modelar todas las familias arquitectónicas, ¿no? Como en toda la especialidad, ¿no? Siento las bases, los trucos, las cosas que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Familias estructurales, familias de instalaciones, en este caso de sanitario, eléctrico y climatización. Entonces vamos a recorrer pues durante estos días realizando el modelado de familias de acuerdo a su especialidad, ¿ya? Y pues bueno, pues les iré enseñando cómo crear parámetros para, en este caso, personalizar aquello y que puedan ser usados en varios proyectos, porque esa es la idea, ¿no? Invertir tiempo en crear una familia, pero sea utilizado en nuestra biblioteca, en otros proyectos en particular. Entonces, terminado toda esta introducción, pues ya nos adentramos pues a Revit. Ok, tenemos en este caso, vamos aquí a la parte de familias, vamos a poner en nuevo. Ya. Y vamos a encontrar en este caso pues plantillas de familia, ¿no? Y muchas de estas plantillas están categorizadas. Lo primero que vamos a hacer es aprender sobre los parámetros. Así que vamos a utilizar esta plantilla que se llama modelo genérico métrico, que ya lo utilizamos en el módulo anterior, modelo genérico métrico. Y ponemos abrir. Un momentito, sí. Ok, bueno, se nos abre en este caso pues la pantalla donde tenemos pues las familias, ¿no? La plantilla de familias ustedes pueden darse cuenta que tiene todo igualito, ¿no? Tienen planos de planta, planos de techo, vistas en 3D, alzados, y hasta tiene hasta para planos. Funciona casi parecido a la de proyectos. Ahora bien, nosotros vamos a aprender en este momento cómo crear parámetros. Vamos a ver qué son esto de los parámetros, para qué me sirve, ¿no? Ok, creamos una extrusión. Clicamos en extrusión. Vamos a crear una extrusión y en este caso voy a crear un rectángulo. No importa las medidas, no nos vamos a preocupar por eso ahorita. Vamos a las propiedades. En las propiedades, ok, vamos a ver primero los parámetros. Los parámetros son todas estas opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos final de extrusión, inicio de extrusión, plano de trabajo, visible, modificaciones de visibilidad, material, subcategoría, sólido, vacío. Ok, tenemos, si se darán cuenta, parámetros. Depende de la información que el usuario recabe en estos parámetros para que en este caso la geometría que estamos creando en este momento se modifique, se transforme, se oculte y todo eso, ¿no? Ahora, estos parámetros que están aquí, ¿ya? Estos parámetros que están aquí son parámetros de ejemplar. Es decir, ¿qué significa que son parámetros de ejemplar? Que solo van a afectar a
la volumetría al objeto que está en mención, que está seleccionado en ese momento. Es decir, y tiene lógica. Por ejemplo, esta extrusión comienza de 0 y vamos a ponerle que termine en 1000. Ya. Esta extrusión de aquí vamos a colocarle un material. Voy a clicar en la parte de material. Ya, entonces, por ejemplo, imaginemos, le coloco este relleno, le coloco este material. Ya. Y pongo finalizar. ¿Ok? Si yo realizo otra extrusión, verán que esta extrusión que está aquí, bueno, en realidad pues adopta los parámetros de ejemplar que se tomaron en la última extrusión, pero si yo le cambio, tiene lógica, no puede ser que sea muy obvio lo que está hablando en este momento, pero es importante entenderlo. Le puedo colocar otro material, ¿no? Pongo finalizar. ¿Ok? Entonces, si me voy a la vista 3D, si bien es cierto, ambos elementos fueron hechos con extrusión, pero ambos elementos tienen propiedades de ejemplar diferentes. ¿Ya? Entonces, nosotros en Revit tenemos propiedades de ejemplar y propiedades de tipo. Las propiedades de ejemplar, ya, en este caso afectan solo al elemento en mención, al elemento seleccionado, mientras que las propiedades de tipo afectan a todos. ¿Ya? ¿Por qué hago esta introducción? Porque más adelante, cuando nosotros creemos parámetros, vamos a tener que definir la Revit si dicho parámetro va a ser de ejemplar, que solo afecte a un elemento, o de tipo, que afecte a todos los que tengan ese parámetro como tal. Eso por un primer lado, ¿no? ¿Cómo yo esto, por ejemplo, imaginemos el material? Imaginemos el material. ¿Cómo yo hago para que estos dos cubos que yo he creado aquí, y probablemente creo un tercero, ¿ya? ¿Cómo hago para que en este caso estas extrusiones, ¿ya?, tengan una propiedad de tipo que yo, por ejemplo, cambie el material una sola vez y afecta a los tres o a los dos que tengo, ¿ya? Entonces, aquí viene donde nosotros vamos a crear un parámetro. En este caso, pues va a ser un parámetro de tipo, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo creo los parámetros de tipo? Pues bien, vamos a crearlos aquí, donde dice tipos de familia. Poco a poco vamos a ir introduciéndonos en esto de los tipos de familia. Entonces, clicamos aquí en tipos de familia. Y aquí en este cuadro que ustedes ven aquí, se van a alojar los parámetros, ¿ya?, que ustedes creen en Revit. Incluso van a venir ciertos parámetros que ya vienen creados por defecto. Eso lo vamos a ver más adelante también. Por ejemplo,
les mencionaba, quisiera que una propiedad de tipo sea el material, es decir, que sea una propiedad que afecte a determinados objetos. Por ejemplo, entonces, ¿dónde creo yo parámetros? Los creo aquí. Les voy a señalar. Aquí los creo. Añadir parámetro. Entonces, por ejemplo, vamos a crear el parámetro material, ya, de extrusiones. Material de extrusiones. Ahora, fíjense un detalle. Yo le pongo nombre al parámetro. Yo especifico si este parámetro deseo que sea de tipo o sea de ejemplar. Ya. En este caso quiero que sea de tipo para que afecte a todas las extrusiones. En disciplina vamos a dejarla en común, pero en disciplina tenemos común, tenemos estructura, de climatización, de electricidad, de fontanería y de energía. ¿A qué quiero llegar con esto? Dependiendo de la disciplina, vamos a tener distintos parámetros que podemos colocarle al proyecto. Por poner un ejemplo, sin irme tan lejos, si yo coloco estructura, yo puedo colocarles parámetros como los que ven aquí, ¿no? Periodo, frecuencia, peso, masa, volumen de refuerzo, longitud. Son parámetros que están relacionados con esta especialidad. Si yo colocase electricidad, en cambio, yo tendría, por ejemplo, lo que es la potencia, ¿ya? Para trabajar la parte de cargas, factor de demanda, diámetros de cable, bataje, o sea, todo va relacionado con respecto a la disciplina. Por el momento vamos a trabajar en común, ya el tipo de parámetro en este caso va a ser de material, porque yo estoy interesado en que sea el material y agrupar en materiales acabados. Ponemos aceptar. ¿Ok? Entonces tengo el material de las extrusiones. ¿Ya? Imaginemos que las extrusiones yo deseo que sean de madera. Perfecto. Entonces vamos aquí, clicamos en los tres puntos, creamos un material de madera, vamos a ponerle madera, al lado de la esfera está el explorador de activos, buscamos entre ellos una textura de madera, ya tengo los aspectos, trabajo la parte gráfica, usar aspecto renderizado en patrones, busco alguna textura que sea relacionada con esto, vamos a colocar esta de aquí, en el fondo le vamos a colocar relleno uniforme y en color un color café. Ok, aplicar y aceptar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar que ya he creado el material de extrusiones, un parámetro de tipo, le he dado un material. Yo voy a poner aplicar y aceptar, pero me van a decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Porque
no se ha puesto no se ha puesto pues el material de madera en las extrusiones. Me van a decir eso. Entonces aquí viene la parte donde nosotros como creador de familias tenemos que asociar el parámetro que creamos aquí, material de extrusiones, asociar ese parámetro de tipo a las extrusiones que ya tenemos creadas o que vamos a crear a futuro. ¿Cómo asociamos eso? Pues bien, por ejemplo, selecciono la primera, que es la verde, ¿ya? Y aquí hay un botoncito, al lado en la parte de materiales, ¿no? Hay un botoncito aquí. ¿Sí? Este botoncito cuando ustedes señalan el cursor, ya les va a salir para asociar un parámetro. Clican aquí, asociar parámetro de familia, y aquí les va a salir, en este caso, pues el parámetro que acabamos de crear. Entonces, cuando ustedes lo asocian, por ejemplo, ponen aceptar, van a ver que ya no es relleno, sino es madera. ¿Ok? Si yo selecciono el otro elemento y asimismo hago el mismo procedimiento, material de extrusiones, ven que también este elemento va a ser de madera. Ahora, estos parámetros ahora en este caso son parámetros de tipo, ¿ya? Es decir, si yo por ejemplo selecciono este elemento que está aquí y le quiero cambiar de material, si ven que está bloqueado ahora. Es decir, si yo quiero cambiarle de material, tengo que irme a las propiedades de tipo, aquí, y desde aquí cambiar el material. Pero hay que tener en consideración que si yo cambio el material aquí, por ejemplo lo voy a hacer en este momento, si yo cambio el material aquí y pongo aplicar, se cambian en ambos. ¿Ok? Entonces, ahorita lo estamos haciendo desde lo micro. Me interesa que ustedes aprendan muy bien este tema de los parámetros, porque ya nos vamos a ir a lo más complejo. Entonces, tenemos que tener bien claro esta parte. Otra cosa, por ejemplo, otro tipo de parámetro que podemos crear es el siguiente. Imagínense, me voy a nivel de referencia, ya creamos otra extrusión, no importa la medida, vamos a crear otra extrusión. Menos finalizar. Ok, de igual manera a esta extrusión, ya, a esta extrusión que está aquí, vamos a asignarle el mismo material, lo asociamos, material de extrusiones. Ahora imaginemos que creamos otro material que en este caso esté asociado. Cada una de estas extrusiones, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocarle aquí imaginemos que tienen diferentes alturas. Perdón, disculpa. Diferentes alturas. ¿Ya? Imaginemos que quisiera crear un parámetro de tipo, ya, en el cual me limite las extrusiones todas a un mismo nivel. ¿Qué hacemos? Pues bien, vamos acá a tipos de familia nuevamente. Vamos a guardar esto.
Correcto. Bueno, entonces voy a tipos de familia. Vamos a crear un parámetro, ¿no? Vamos a crear un nuevo parámetro. Recuerden que lo creamos desde aquí. Crear nuevo parámetro. Vamos a colocar altura de extrusiones. Vamos a crear altura de extrusiones. Ahora, disciplina, en este caso va a ser parámetro de tipo. Disciplina va a ser en este caso común. La longitud. Un momentito, por favor. ¿Cómo estás, Víctor? Disculpa que no te pueda contestar ahorita, porque lo que pasa es que estoy dando clases. Entonces, hagamos algo. ¿Me confirmas si podríamos conversar entre las 9:30 y 10 de la noche? ¿Ya? O mañana a primera hora, ¿sí? Por favor, me confirma. Estaré atento a tu respuesta. Ok. Entonces tenemos altura de extrusiones. Ya, disciplina común. Vamos a hacer en este caso un tipo de parámetro de longitud y entra en cotas. Cuando estemos trabajando longitudes, porque en este caso lo que vamos a hacer es trabajar longitudes, sería la configuración: común, longitud y cotas. Ya, ustedes pueden clicar aquí en editar información de herramientas y por ejemplo pueden explicar: este parámetro servirá para determinar altura de extrusiones. ¿Por qué es recomendable hacer esta práctica de describir el parámetro? Porque si bien es cierto, hoy se acuerdan, bueno, yo creé este parámetro para tal cosa, pero si esta familia la vuelven a utilizar dentro de unos 5 años, ya no se van a acordar. Entonces es bueno pues dejar información de por qué está ese parámetro, para qué y qué va a afectar. Aquí en editar información de herramientas. Ok, ponemos aceptar. Entonces imagínense que en altura de extrusiones vamos a colocar que sea 1500. Ok, 1500, ponemos aplicar y ponemos aceptar. Tenemos 1500. Ahora bien, yo selecciono, por ejemplo, esta extrusión. Voy a sus propiedades. Si se fijan, el final de extrusión es 1000. Si yo clico aquí, al lado hay este botoncito que vemos aquí, que es para asociar parámetros. Y lo asociamos con altura de extrusiones, se transforma automáticamente en 1500 y ven que sube el elemento. Y así mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí selecciono esta extrusión, clicamos aquí en final de extrusión, lo ponemos a 1500, también se va a transformar. Si colocan acá, seleccionan igual altura de extrusiones, se cambia. Entonces fíjense que ahora todos los elementos están a un mismo nivel, a una misma altura. Si yo deseo cambiar, en este caso, la altura de las extrusiones a 3000, aplicar y aceptar. ¿Ven? Entonces, esto de los parámetros tiene muchos usos, ¿no? Imaginemos que estos fuesen edificios que estuviésemos modelando en una topografía. Si dejamos parametrizados, pues ya dejamos especificado que edificios de
de 20 metros, altura de extrusión, y se modifican. Entonces, o pueden ir jugando con eso, ¿no? Son ideas, ¿no? Pero de igual pueden utilizar estos parámetros para muchas otras cosas. Y como ven, son parámetros de tipo. Ahora, hay un tema. Por ejemplo, imaginemos que de travieso yo selecciono este elemento de extrusión. Recuerden que las extrusiones ustedes pueden agrandarlas con estos pinzamientos, agrandarlas, achicarlas, ya de acuerdo a lo que ustedes deseen, ¿no? Ahora imagínense que yo le elevo la altura, se eleva en la altura de todos, y pueden ver que en todos se ha colocado a la misma altura. ¿Por qué? Porque bastó con alzar uno para que los demás también se cambien. ¿Por qué? Porque es un parámetro de tipo. Ahora, ¿qué pasa si yo no deseo que pase esto? O sea, que no deseo que alguien venga, me haga esto y me cambie, y en este caso pues me modifica todo, ¿no? Entonces en este caso hacemos lo siguiente. Vamos a propiedades de tipo. Vamos a propiedades de tipo y en este caso, bueno, primero definimos la altura. Y las propiedades o los parámetros de longitud tienen la particularidad que los podemos bloquear. ¿Qué significa que se los pueda bloquear? Que al poner bloquear, en este caso ya aceptado, yo quiero hacer este mismo procedimiento, no me lo va a permitir. ¿Ven? Yo quiero cambiar y no me deja. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Pero el que esté bloqueado no significa que no pueda modificarlo. Por ejemplo, aquí arriba en la cita de opciones yo tengo la profundidad. Yo puedo cambiarla. No, perdón, disculpen. En la cita de opciones, perdón, se van a tipos de familia. Aquí en tipos de familia le pueden cambiar directamente, aplicar y se cambia. Entonces, cuando ustedes ponen bloquear una longitud o un parámetro de longitud, lo que quieren hacer es obligar al usuario que vaya a las propiedades de tipo y él mismo configure eso, ¿no? Ya. Vamos a crear otra extrusión. Esta vez creemos otra extrusión. ¿Ya? Ok, para esta extrusión, ya vamos a crear un parámetro. Vamos a tipos de familia. Vamos a poner nuevo parámetro. Vamos a poner altura 2 de extrusiones. Altura 2 de extrusiones y va a ser un parámetro de tipo. ¿A qué quiero llegar? Si se darán cuenta, nosotros aquí tenemos la ventana de parámetros con su nombre, el valor, la fórmula y si quieren bloquear. En la parte de la fórmula, ustedes pueden hacer formulaciones para que un parámetro dependa de otro. Por ejemplo, si yo escribo tal como está aquí escrito, altura de extrusiones, voy a copiar y acá arriba voy a pegar, lo dividimos para 4, le dan enter y ven que
acá se modifica. Imaginemos que yo le coloco 10.000, se modifica acá. Entonces, un parámetro va a depender del otro. Aplicar, aceptar. Entonces, por ejemplo, este de aquí, esta instrucción que dice aquí, vamos a asignarle ese segundo parámetro. Entonces, la altura de esta instrucción pues va a depender pues de la altura de los otros, ¿no? Incluso viceversa. Si yo voy a tipos de familia y más bien yo decido que la altura de instrucción 2 sea 2500, pongo enter. Como uno depende del otro, el otro cambia también. ¿Ya? Hasta el momento, ¿tienen alguna consulta respecto a lo que hemos visto? Ok, tenemos eso, ¿ya? Esto hasta ahorita hemos visto en este caso parámetros de longitud, ya, de tipo, y parámetros de material. ¿Qué pasa si yo deseo parametrizar pero ejemplares? ¿Ya? Es decir, que cada uno pues tenga su propio parámetro. Imaginemos lo siguiente. Vamos a tipos de familia y vamos a crear, dependiendo de la cantidad de instrucciones que tengan, vamos a crear 4 parámetros. Vamos a poner nuevo. Ya, en este caso el primero va a ser parámetro de base 1. Solo un detalle, este parámetro va a ser de ejemplar. ¿Por qué va a ser de ejemplar? Porque en este caso va a afectar solo el elemento en cuestión seleccionado. Parámetro de base 1, clicamos otro, parámetro de base 2, de ejemplar, parámetro de base 3, de ejemplar, parámetro de base 4 y asimismo de ejemplar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, he creado 4 parámetros, pongo aplicar, pongo, a uno que otro si le voy a cambiar, vamos a ponerle a uno 100, acá al otro le vamos a poner 1000 y aquí le voy a poner 400. Ya, aplicar, aceptar. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a este primer elemento. Donde dice inicio de instrucción, vamos a clicar aquí en asociar parámetro, parámetro de base 1,
terminal de extrusión, veo en el segundo elemento, parámetro de base 2, tercer elemento, parámetro de base 3, y el cuarto elemento, parámetro de base 4. Entonces, esto ya son propiedades de ejemplar, solo afectan a un elemento en particular, a un elemento en cuestión. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero trabajar la visibilidad de un elemento? Por ejemplo, si quisiera ver un elemento o no quisiera ver un elemento, y esto lo vamos a ver mucho cuando estemos trabajando en familias incluso. ¿Ya? Que yo puedo trabajar la visibilidad también de los elementos, creando parámetros. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, seleccionan este elemento que está aquí, van a ver en las propiedades de ejemplar, aquí dice si es visible. Si es visible o no es visible. Por ejemplo, si yo le desmarco, ¿ya? Ven que en este caso, bueno, ahorita no pasa nada, pero cuando cargue la familia, ¿ya? Cuando cargue la familia, ya este elemento pues ya no será visible. Y bueno, ya lo vamos a ver cuando lo carguemos. Entonces, yo puedo definir si el elemento va a ser visible o no va a ser visible a través de un parámetro también. ¿Ya? Entonces, por poner un ejemplo, tipos de familia, vamos a crear dos parámetros de visibilidad. Ya, ponemos nuevo parámetro, ponemos visibilidad 1, va a ser parámetro de tipo común, vamos a poner que sea parámetro de sí o no, y ponemos agrupar en visibilidad, parámetro de visibilidad 1, común, sí o no, agrupar en visibilidad. Ponemos aceptar y creamos otro parámetro más, visibilidad 2. ¿Ya? Va a ser en este caso parámetro de común, este va a ser sí o no, y lo vamos a agrupar en visibilidad. Listo, ponemos aplicar y ponemos aceptar. Ok, entonces voy a seleccionar estos tres elementos que son los de madera, ¿no? El material de madera. Voy a seleccionar esos tres elementos, y esos tres elementos vamos a asociarle aquí un parámetro de familia que es la visibilidad 1. Clicamos y asociamos visibilidad 1 al elemento que tenemos acá, el segundo. En cambio, le vamos a asociar la visibilidad 2. Clicamos, visibilidad 2. Perfecto. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Yo, ahorita no pasa nada, pero cuando estemos en el proyecto, imaginemos que ya hemos hecho esa familia y la cargamos en el proyecto, yo puedo incluso jugar con la visibilidad de los objetos. Imaginemos, vamos a guardar esto, bueno, ya guardamos esto, lo vamos a guardar y creemos un proyecto. Vamos a archivo,
Vamos a nuevo y creemos un proyecto. Ya, proyecto de plantilla de arquitectura. Bueno, estamos esperando que me cargue. Ok, bueno, entonces ya abrimos en este caso un proyecto, vamos a nuestra familia. Cuando ustedes estén elaborando familias, como es en el caso de aquí que estamos haciendo una familia, ya pueden irla testeando en el proyecto, pueden poner cargar en proyecto. Cuando ustedes en este caso ya hayan terminado la familia y quieran cerrarlo, ¿no? Porque ya terminaron la familia, pueden poner en cargar en proyecto y cerrar. Como estamos testeando todavía, vamos a poner en cargar en proyecto. Vamos a ubicar la familia. Ok, me voy al 3D del proyecto. Y ustedes pueden observar en el 3D del proyecto que tengo mi familia, ¿no? Perfecto. Ahora bien, esto ya es una familia. Si ustedes seleccionan el elemento y van a las propiedades, aquí viene un detalle. En las propiedades del elemento tienen lo siguiente, pues tienen sus propiedades de ejemplar. Ya, muchas de estas propiedades de ejemplar vienen por defecto. ¿Cuáles vienen por defecto? Por ejemplo, el nivel, ya, en qué nivel se va a implantar, el desfase, si es que lo hay, si se mueve con elementos cercanos. ¿Y se acuerdan de esto? Aquí tenemos en este caso pues los parámetros de ejemplar que nosotros creamos expresamente. Como les mencionaba, ¿qué es un parámetro de ejemplar? Un parámetro que afecta solo a un elemento en particular y asignado. Por ejemplo, a este parámetro de base le voy a poner 2, aplicar, y solo un elemento se modifica. A este de acá le vamos a poner 4, enter, aplicar, ¿ven? Y solo un elemento se modifica. Entonces, eso es la ventaja de trabajar con parámetros de ejemplar, que ustedes van asignando a un elemento y ese elemento es el único que se modifica. Ok, esos son parámetros de ejemplar, parámetros que nosotros mismos hemos creado. Vamos a los parámetros de tipo. Si ustedes se van aquí a editar tipo,
En cambio van a ver los parámetros de tipo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos por parámetro de tipo? Material de extrusiones. Perfecto. Si yo, por ejemplo, clico en material de extrusiones, se me va a abrir en este caso el explorador. ¿Ya? Imaginemos que yo le voy a asignar otro tipo de madera, que ya tengo aquí en mi biblioteca pues un poquito más más variedad, ¿no? Si le doy a aplicar, en este caso pues se me cambia el material del elemento en cuestión, ¿no? Bueno, este de aquí no se le asignó parámetro, pero aquí cambia. Vuelvo a las propiedades de tipo. Igual con las alturas, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner 20, aplicar, y cambian las alturas aquí. Y la visibilidad. ¿Se recuerdan que yo les dije podemos trabajar la visibilidad? Imaginemos que no quisiera que aparezca el elemento 2. Le desmarco la visibilidad y pongo aplicar. Y ven que desaparece. Si quisiera que no aparezcan los tres elementos, desmarco visibilidad y desaparece. Entonces, eso ganamos cuando estamos trabajando en este caso con familias. Hay muchas cosas más que vamos a seguir ahorita aprendiendo, pero les he enseñado pues ciertos parámetros que en este caso vamos a utilizar esta semana, ¿no? ¿Alguna consulta hasta el momento? Espero que todo haya estado claro por el momento. Correcto. Perfecto, entonces bueno, volvamos a nuestra edición de familias, ¿sí? Volvamos a la edición de familias. Volvamos a donde estábamos antes. Ok. Vamos a trabajar en este caso con parámetros de longitud. Ya es verdad, ya trabajamos con parámetros de longitud, pero estaban orientados a la altura. ¿Qué pasa si yo quisiera parametrizar el ancho y el largo de un elemento? O quisiera parametrizar, por ejemplo, el radio de un elemento. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, hacemos lo siguiente. Hay algunas maneras recomendables. Yo les voy a enseñar las dos maneras recomendables de trabajar la parte de dimensiones como el ancho y el largo de los elementos. Por ejemplo, escojamos una de las instrucciones, ¿sí? Y marcamos editar extrusión. Correcto, marcamos editar extrusión. Clicamos aquí en cota alineada. Aquí en cota alineada, al lado de aquí donde nosotros acotábamos, ¿no? Clicamos en cota alineada y por ejemplo acotamos el ancho y acotamos el largo del elemento. Ahí está. Tenemos esas dos cotas. Entonces, si yo quiero parametrizar estos elementos, hacemos lo siguiente. Creamos un parámetro de longitud. Lo podemos hacer directamente seleccionando la cota y aquí otra vez aparece este simbolito que aparece aquí en los tipos de familia, que es para crear un parámetro. Creamos el parámetro. La ventaja es que ya me aparecen aquí ya configurados pues los parámetros. Solo tendríamos que ponerle el nombre, ¿no? Por ejemplo, ancho
de extrusión. Ya, aceptar. Cuando una cota está parametrizada, aparece de esta forma. Lo interesante de las cotas parametrizadas es que ustedes, por ejemplo, le dan doble clic a una de ellas y pueden incluso cambiarle, como ven aquí, de dimensión, algo que no pueden hacer directamente cuando tienen una cota alineada aquí. Ya, no lo pueden hacer directamente, tendrían que seleccionar un contorno para que esta cota se habilite la modificación. Correcto. Selecciono la otra cota, creamos el parámetro aquí arriba, parámetro que se va a llamar largo de extrusión. ¿Ya? Correcto. Cuando ya han finalizado, ponen aquí en el símbolo del checklist verde y ya han terminado. Lo mismo podemos hacer con los otros elementos. Selecciono el segundo elemento, edita de extrusión. Acoto los elementos, acoto su ancho, acoto su largo, ya. Ahora me van a preguntar, ¿creamos otra vez los parámetros? Si vamos a utilizar los mismos parámetros que creamos hace poco, no. Simplemente selecciono la cota y aquí donde dice texto de etiqueta y donde dice ninguno están los parámetros. Entonces, por poner un ejemplo, aquí tengo el parámetro que creé, ancho de extrusión, se lo asigno. ¿Ven? Acá selecciono el del largo, selecciono la cota, me voy aquí a texto de etiqueta y asigno el parámetro. Y así mismo le doy a finalizar. Entonces, de esa forma ustedes pueden seguir asignando parámetros a los demás elementos. Esa es una de las formas. La segunda forma es la siguiente. Por ejemplo, me voy a trabajar con este elemento que está aquí. Ya. La siguiente forma también es recomendable. Incluso está mucho más que la que trabajamos ahorita. La segunda forma es a través de planos de referencia. ¿Se acuerdan de los planos de referencia? Pues bien, aquí también utilizamos mucho los planos de referencia. Vamos a crear, a la pestaña crear, y tenemos aquí los planos de referencia. Creamos plano de referencia. Creamos en este caso dos planos de referencia. El primero le ponemos nombre. Siempre pongan nombre a los planos de referencia. RP1. Vamos a crear un plano de referencia acá. RP2. Otro plano de referencia vertical. RP3. Y otro plano de referencia aquí. RP4. Correcto. Bueno, entonces he creado mis 4 planos de referencia, ¿ya? Entonces, lo mismo. Aquí acotamos, pero los planos de referencia. Selecciono la cota y le asigno el parámetro. ¿Ya? Aquí igualmente selecciono la cota, selecciono y asigno parámetro. Bueno, y me dirán, pero no hicimos nada, ¿no? Pues bien, aquí viene la segunda parte. La segunda parte es que cuando ya hayamos, en este caso, hecho los planos de referencia,
El objeto en mención, por ejemplo, este objeto lo tenemos que asociar, referenciar, bloquear con respecto a los planos de referencia. ¿Para qué? Para que el objeto se mueva con el plano de referencia. Cuando ya estamos trabajando, en este caso, mobiliario, estamos trabajando todo lo que son familias, pues no es que vamos a andar cambiando uno por uno las cosas, sino que vamos a asociarlas con un plano de referencia, y a medida que este plano de referencia se mueven los demás elementos. Entonces esa es la ventaja de trabajar con planos de referencia. Por ejemplo, aquí, ¿cómo yo asocio? Pues lo hacemos de la siguiente manera. La primera es con estos pinzamientos, arrastrándolo hasta el plano de referencia, soltando, y aparece aquí un candado y lo bloqueas. De tal forma que si ustedes mueven el plano de referencia, se mueve el elemento en cuestión, como ven aquí. La segunda forma es aplicando el comando alinear. Aplicando el comando alinear, que está en la barra de modificar, ¿ya? Clica en el plano de referencia y clica en la extrusión. A ver. Cancelar. A ver, clicamos el plano de referencia y la extrusión. Ya, un momentito. Bueno, aquí hay un temita que después se los voy a explicar. Vamos a hacerlo con el vertical. Clicamos el plano de referencia y clicamos la extrusión, ¿ya? Y lo podemos bloquear, ¿ok? Entonces, de las dos formas pueden hacerlo, ¿no? En este caso, como se les haga más conveniente a cada uno de ustedes. La idea es que siempre bloqueen, en este caso, los elementos. A ver, aquí vamos a revisar aquí qué pasó. Bueno, algo ya ha pasado, pero ya está solucionado. Ok, aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en este caso, aquí hemos trabajado parámetros de longitud, pero basado en los planos de referencia, ¿no? Y de igual manera, estos planos de referencia como tal, pues me servirán para los demás proyectos. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ok. Ya. Finalmente, en esta parte ya hemos visto en este caso parámetros de longitud, que lo acabamos de ver, ¿ya? Finalmente nosotros aquí arriba, donde está esto marcado, podemos categorizar la familia.
nosotros comenzamos con un modelo genérico métrico, porque en este caso pues no tenemos definido pues qué es lo que íbamos a crear, ¿no? Pero podemos catalogarlo, clasificarlo, categorizarlo de acuerdo a lo que nosotros estemos creando, ¿no? Y ahí ustedes pueden observar pues todos los parámetros de familia que tienen, ¿no? Desde aparcamiento, emplazamiento, entorno, equipos eléctricos, luminaria, tienen de todo, ¿ya? De acuerdo a lo que ustedes deseen, pues es lo que van a crear en este caso, ¿no? Ya. Sí es importante que categoricen las familias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden observar aquí en el proyecto, si yo selecciono esta familia, en las propiedades me aparece como un modelo genérico, ¿no? Entonces al momento de sacar tablas de cantidades, si imaginemos que esto fuesen pilares, ya no me las va a tomar en consideración como pilares, sino entonces ahí ya estaríamos como que robándonos tema de asunto de material, ¿no? Aquí está como modelo genérico. Entonces la importancia, cuando nosotros creemos familias, la importancia en este caso de categorizar siempre las mismas, siempre categorizar las familias, ¿ya? Pues bien, haciendo esta introducción de lo que hemos hecho para la parametrización de familias, vamos a ver muchas otras cosas más, pero ya mejor hacerlo dentro del marco de los ejercicios, ¿no? Sí se me hacía un poco mejor explicarles lo que les he explicado hasta el momento, para que al momento de hacer los ejercicios pues sea un poquito más fácil la parte de entendimiento, ¿no? Voy a cerrar aquí. Vamos a comenzar por algo sencillo, vamos a comenzar por un mobiliario. Correcto. Vamos a archivo. Vamos a nuevo, familia. Archivo, nuevo, familia. Correcto. Como les mencionaba, aquí vamos a tener plantillas, ¿ya? Vamos a tener plantillas referentes al tipo de familia que queremos crear, ¿no? Yo les mencioné que vamos a crear un mobiliario. Entonces, colocaremos mobiliario métrico. Solo un detalle respecto a estos temas de los mobiliarios y los modelos genéricos. Me van a decir, bueno, no hay solo inmobiliario métrico, pero por ejemplo ustedes pueden ver que hay modelo métrico adaptativo, basado en cara, basado en cubierta, en 2 niveles, hay diferentes cosas, ¿no? Ya, esto de aquí de los basados está en este caso pues con un anfitrión como tal, ¿no? Con un anfitrión, una familia anfitrión. Cuando veamos lo de las puertas, pues ya vamos a ver por qué. Vamos a comenzar con un mobiliario métrico, una plantilla de mobiliario métrico, ponemos abrir. ¿Ya? Un detalle cuando nosotros comenzamos con una plantilla en particular, una plantilla de familia en particular. Y es que el detalle es que si ustedes se van aquí, donde dice, en este caso, las categorías de familia, clican aquí, ustedes pueden observar que ya está categorizado como mobiliario. Es decir, si ustedes, por ejemplo,
clican en una plantilla de luminaria, ya estará categorizada como luminaria, y así sucesivamente con los demás elementos que quieran ustedes crear más adelante. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a crear en este momento pues es una simple mesa. Una mesa de 4 patas es lo que vamos a crear en este momento, ¿no? Probablemente pues ustedes tengan una mejor forma de crear la mesa. Como les mencionaba en el módulo anterior, depende mucho de la habilidad de cada uno, ¿no? Muchas veces pueden llegar al mismo resultado con pocas herramientas y de una manera más fácil, ¿no? Pues bien, vamos aquí, bueno, yo les voy a mostrar cómo yo haría una mesa, ¿ya? Una mesa así, como les decía, de 4 patas, algo sencillito, ¿no? Entonces, comenzaríamos por las patas, ¿no? Las patas de la mesa, ¿no? ¿Cómo haríamos las patas de la mesa? En mi caso, pues, haríamos con 4 extrusiones. Ya. Ahora, antes de crear las extrusiones, vamos a crear planos de trabajo. Antes de crear las extrusiones, vamos a crear planos de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a crear los siguientes planos de trabajo. Vamos aquí a planos de referencia. Vamos a crear, y como les mencionaba, pónganle siempre nombre a los planos de trabajo. Correcto. Aquí tengo creados mis planos de trabajo, ¿no? Estos planos de trabajo en este caso pues serán para las patas, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a dibujar una pata. Acá voy a dibujar otra pata. Acá voy a dibujar otra pata. Y aquí voy a dibujar otra más. ¿Ya? La idea es esa, ¿no? Ahora, vamos a dejar parametrizado esto. Por ejemplo, voy a cota alineada y voy a acotar este plano con este plano. Ya, voy aquí a acotar este plano con este plano. ¿Qué parámetro voy a crear? Voy a crear en este caso el parámetro de las secciones de los soportes, ¿ya? O las patas, las secciones de los soportes o las patas. Entonces, por ejemplo, selecciono este de aquí, esta cota, clicamos aquí en crear parámetro y ponemos ancho de soporte. Ya, ancho de soporte. Podemos elegir que este parámetro sea de tipo o sea de ejemplar. Vamos a dejarlo como parámetro de tipo. ¿Ya? Ponemos aceptar. Seleccionamos la segunda cota y vamos a clicar otra vez aquí en crear parámetro y vamos a poner largo de soporte.
Perfecto. Este mismo trabajo lo vamos a hacer tal como lo hicimos aquí. Lo vamos a hacer acá. Voy a acotar aquí. ¿Ya? Ya el parámetro está creado, se llama ancho de soporte. ¿Ok? Igual acá. Aquí ya el parámetro está creado que se llama largo de soporte. Entonces solo tengo que en este caso asignar. Ok. Ahora bien, consejo que cuando ustedes crean estos parámetros, como por ejemplo el ancho del soporte, el largo de soporte, que son parámetros que ustedes bien saben, no es que van a modificar. La idea de crear una mesa paramétrica en este caso es para modificar la longitud del tablero. Puede ser una mesa de 1,20 por 1,20, 1,30 por 2 metros, pero no va a variar mucho el ancho del soporte, o a lo mucho pues si varía pues será en este caso un parámetro que vamos a nosotros digitar. Para que estos parámetros no sufran variaciones por si se mueve el objeto, porque aquí esto va a sufrir modificaciones a nivel de longitud, nosotros tenemos que bloquear estos parámetros. Los podemos bloquear desde aquí, desde los tipos de proyecto, desde los tipos de familia. Aquí están los parámetros, ¿no? Lo pueden bloquear desde aquí o directamente lo pueden bloquear desde acá, seleccionando la cota y lo bloquean. Ven que la otra cota está bloqueada. Si yo selecciono acá, bloqueo esto, el otro parámetro también lo va a estar. ¿Por qué les decía esto? Por ejemplo, si por algún motivo se mueve aquí, si ven que no se alteró, no se alteró en este caso pues no se alteró ¿cómo se llama? La longitud del largo del soporte. Hasta el momento, ¿alguna consulta? Ya, recién veo su consulta, Pablo. Sí, lo del bloqueo. Ustedes ya tienen creado el parámetro, ¿verdad? Pueden bloquear de dos formas. La primera, se van aquí a tipos de familia, seleccionan en este caso los parámetros y lo bloquean directamente en la columna bloquear, que es una columna exclusiva para los parámetros de longitud. La segunda manera es que lo hagan directamente seleccionando la cota y aquí va a aparecer el candado. Entonces lo bloquean o lo desbloquean. Por el momento sería bloquear. Vamos a crear 4 líneas de referencia más. ¿Por qué? Porque en este caso sabemos muy bien que la mesa va a tener en este caso pues unas dimensiones. Esta mesa va a tener unas dimensiones, entonces esos parámetros vamos a crear. Vamos a crear en este caso los límites del tablero, y esos límites del tablero estarán apegados a unos planos de referencia. Ponemos en crear planos de referencia y creamos aquí un plano de referencia. Otro más. Otro plano más. Y otro más.
Perfecto. A esto vamos a crear, pues vamos a crear una cota que va en este caso de la cara exterior del soporte a la cara exterior del tablero. Esta cota le vamos a crear un parámetro y se va a llamar volado de tablero. Volado de tablero. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a hacer en los 4 lados. Borde del soporte exterior con lo que sería la parte exterior del tablero, selecciono la cota y le asigno el parámetro ya creado que se llama volado del tablero. Seguimos aquí, botamos aquí, selecciono cota, volado de tablero. Y así lo mismo lo hacemos en la parte inferior. Volado de tablero. Ahora, el volado del tablero de igual va a ser una cantidad fija. Es decir, independientemente cambie las dimensiones de la mesa, el volado del tablero se va a mantener, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a disminuir este volado del tablero, lo voy a disminuir a 400 milímetros, ¿ya? Y adicionalmente le voy a bloquear para que en este caso sea una dimensión que se mantenga independientemente haya cambios de longitud. Ok. Si se dan cuenta, no hemos modelado nada, simplemente hemos estado creando puro plano de referencia, ¿no? Ya. Yo le llamo a las familias modelos inteligentes. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho de modelar, sino que nosotros programamos para que esto sea utilizable varias veces, ¿ya? Por eso son modelos inteligentes, porque basta con que nosotros ya hayamos programado, cambiamos un valor y ya cambia el modelo, ¿no? Y por eso se llama paramétrico. Ahora, vamos a trabajar con el ancho de la mesa y el largo de la mesa. Entonces, para el ancho de la mesa, creamos una cota alineada que vaya del parámetro del plano de referencia exterior con el otro plano de referencia exterior. ¿Sí? Esto se va a llamar, le seleccionamos la cota, se va a llamar ancho de tablero. ¿Ok? Y lo hacemos lo mismo con el largo del tablero. Parámetro exterior con parámetro exterior. Selecciono cota. Creo mi parámetro. Largo de tablero. Ok, listo.
¿Hasta el momento alguna consulta? Ya. Lo siguiente es que estos parámetros se tienen que mover simétricamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que cambio el ancho del tablero. Voy a cambiar el ancho del tablero de 3100, que lo tengo aquí, a 5000. Si se darán cuenta, se movió de un lado, pero no está simétrico con respecto al eje central. La idea es que cuando yo haga un cambio, ya el cambio sea simétrico. No es que un extremo se va de un lado y el otro extremo del otro. Entonces, ¿cómo hacemos esto de la simetría? Para esto nos vamos a ayudar de estos planos de referencia centrales. Siempre modelen con respecto a esos planos de referencia centrales. Ese es su origen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, volvemos a cota alineada, acotamos el plano de referencia exterior con el plano del centro y con el plano del otro de referencia del otro extremo exterior. ¿Ok? Una sola vez, sin soltar. 1, 2, 3. Cuando tengan esta cota va a aparecer este símbolo de Q. Si ustedes clican aquí, ya van a tener equidistancia. De tal forma que si ustedes cambian esta vez la longitud del ancho del tablero, por ejemplo a 5000, se distribuye uniformemente. El mismo paso lo voy a hacer con el largo. Cota alineada de un extremo al centro al otro extremo. Equidistancia, y ahí ya tienen en este caso pues parametrizado correctamente. ¿Qué nos queda en este momento hacer? Modelar. Ya me hace falta un par de parámetros más que ya lo vamos a crear, pero el resto es modelado. La mayor parte es modelado. Por ejemplo, voy a crear extrusión. Clic en extrusión. Vamos a guardar esta familia. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, creo rectángulo, voy a hacer los soportes, ¿no? Ya, cuando yo creo rectángulo y por ejemplo aquí lo creo basado en los planos de referencia, me sale esto, ¿no? Me sale como unos candaditos. Si yo le cierro con estos candaditos, esta extrusión se va a referenciar con el plano de referencia. ¿Ya? Hago lo mismo acá. Y de igual manera en los otros dos puntos.
¿Ok? Listo. Vamos en este caso al 3D. Perdón. Vamos en este caso al 3D. Y hasta ahora es lo que tenemos modelado aquí, ¿no? Para la altura de los soportes. Pues bien, para la altura de los soportes vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a tipos de familia. Clicamos aquí en tipos de familia. Ven que aquí tenemos pues todos los parámetros, ¿no?, que hemos creado hasta el momento. Vamos a hacer lo siguiente. Para la altura de los soportes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear 3 parámetros. Voy a crear aquí nuevo parámetro. Vamos a poner altura de mesa. Altura de mesa va a ser un parámetro de tipo aceptar. La altura de mesa la vamos a colocar a 900 milímetros. Perfecto. Creamos otro parámetro. El parámetro se llamará altura de soporte. Altura de soporte. Y el otro parámetro se va a llamar espesor de tablero. Espesor de tablero. ¿Ok? Entonces, trabajemos con un espesor de tablero de 60 milímetros. ¿Y la altura de soporte qué va a ser? Va a ser la resta entre la altura de mesa y el espesor de tablero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos aquí en fórmula altura de mesa menos espesor de tablero. Cuando ustedes estén haciendo fórmulas, por favor, escribamos tal como está en el parámetro. Si ustedes se equivocaron en una letra, con la equivocación tienen que hacerlo. Ustedes pueden observar que aquí se me hizo la fórmula. Entonces ya he creado 3 parámetros: altura de mesa, altura de soporte y el espesor de tablero. Lo que nos queda es asignar aquello. Ponemos aplicar, aceptar. Entonces vamos a seleccionar estas extrusiones. Yo voy a hacer un barrido de selección para seleccionar las 4 extrusiones que tengo aquí. Voy a sus propiedades y aquí en final de extrusión hacemos una asociación. Final de extrusión va a ser igual a altura de soporte. ¿Ya? Final de extrusión va a ser igual a altura de soporte. Perfecto. ¿Qué nos queda modelar? El tablero. Volvemos al nivel de referencia. Volvemos al nivel de referencia. Vamos a crear extrusión. Crear extrusión, estoy en el plano de referencia, rectángulo de un extremo a otro, aplico los candados. Importante que apliquemos candados porque en este caso se referencia con los planos de referencia, ¿no? Valga la redundancia. Y pongo finalizar. Ahora, en este elemento que acabamos de crear, el final de extrusión yo lo voy a asociar ¿con qué? El final de extrusión yo lo voy a asociar con la altura de la mesa.
Y el inicio de extrusión lo voy a asociar con la altura de soporte. ¿Por qué? Porque se van a besar esos dos elementos cuando se encuentran. ¿Sí? Si me voy al 3D, ahí tenemos ya la mesa. Volumétricamente es un elemento funcional. Vamos a probar. La idea siempre es probar cuando nosotros estemos modelando. Me voy aquí a tipos de familia y vamos a hacer la prueba. Siempre es bueno ir testeando las familias cuando vamos creándolas. Entonces, por ejemplo, si yo cambio en este caso el ancho del tablero, lo cambiamos a 3000 milímetros, y el largo del tablero lo vamos a cambiar a 1500, y el volado del tablero le vamos a cambiar a 300. Aplicar, y ahí tenemos algo bastante acercado a la realidad sobre la volumetría de una mesa, ¿no? Queremos cambiarle el soporte. Los soportes están muy anchos, vamos a cambiar los soportes de 100%. ¿Ven? Entonces, probablemente invertimos mucho tiempo en parametrizar, pero ya ven los resultados, ya vamos viendo cómo podemos ir mejorando. Hasta mientras, ¿alguna consulta? Correcto. Bueno, vamos a crear dos parámetros. Sí, dos parámetros. Material para soporte y material para tablero. Clicamos en tipos de familia. Vamos a nuevo parámetro. Y como les mencionaba, material, soportes, disciplina común, tipo de parámetro material, agrupar en material y acabado. Esto lo voy a poner como un parámetro de ejemplar. ¿Por qué? Porque la idea sería que en este caso la mesa pueda en este caso pues variar, ¿no? Quizás en un ambiente necesitemos una mesa con mármol, en otro ambiente pues una mesa normal, sencilla, con madera. Entonces voy a ponerlo como un parámetro de ejemplar. Igualmente voy a clicar aquí, material de tablero, parámetro de ejemplar, tipo de parámetro material y agrupar en materiales acabados. ¿Ok? Como les mencionaba, va a ser parámetros de ejemplar. Ahora bien, otra cosa. Nosotros podemos agregar varios tipos de mesa. Es decir, con diferentes medidas. ¿Se acuerdan que ustedes, cuando ustedes cargan una familia, no es que viene una sola, vienen varios tipos? Por ejemplo, en las puertas, vienen puertas de 70, puertas de 80, puertas de 90, puertas de 1 metro, 1 metro 20, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos hacer aquí. Ya. ¿Cómo? Lo hacemos aquí en nuevo tipo. Clicamos aquí en nuevo tipo y creamos los tipos de mesa que nosotros vamos a necesitar. Por ejemplo, vamos a crearlos por nomenclatura. Vamos a poner mesa, ya, mesa, guión, y le colocamos, ¿no? Por ejemplo,
La primera va a ser de 1500 por 1500 en este caso el ancho por 750 milímetros. Ya ponemos de altura 90 centímetros, ¿sí? Ponemos a aceptar. Entonces, respetando las dimensiones, tenemos ancho 1500, largo 750 y altura, bueno, se respetan los 90 centímetros. Aplicar. Vamos a crear otro tipo más, nuevo tipo, mesa, igualmente mesa, en este caso vamos a poner de 2200 por 1000 y altura 90 centímetros, 2200 por 1000 y altura 90 centímetros. Aceptar. Y asimismo cambiamos el ancho del tablero, 2200, largo del tablero 1000 y ponemos aplicar. Creamos una tercera, nuevo tipo, ya, mesa 2500 y 1250 milímetros de ancho, de largo, 90 centímetros de altura. 2500 1250. Aumentamos el volado aquí. Aplicar. Ahora, fíjense el siguiente detalle. Yo he creado tres tipos de mesa. Ni siquiera me he fijado pues cómo están estos tipos de mesa, ¿no? Ya. Pero quisiera que vean un detalle. Aquí tengo los tipos de mesa. Si yo cambio a 1500 y pongo aplicar, se cambia la mesa aquí. Si yo cambio a 2200 por 1000, se cambia la mesa aquí. Si yo cambio a 2500, se cambia la mesa aquí. ¿Ok? Entonces, la idea es que nosotros simplemente creemos un modelo inteligente y este a su vez se va modificando. No he tenido la necesidad de crear tres mesas, simplemente he modificado parámetros, nada más. Ya. Seguimos. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ok. Otra cosa que podemos hacer es ya darle ciertos detalles. Es darle ciertos detalles a estos elementos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que en el filo de la mesa, quisiera un bordecito, algo bien bonito, ¿no? Pues bien, vamos a crear barrido. Creamos barrido. Utilizamos la opción seleccionar camino y selecciona en este caso el camino que bordea el perfil de la mesa. Ponemos finalizar y en seleccionar perfil, clicamos aquí en seleccionar perfil, editamos el perfil y le hacemos un detalle, ¿no?
puede ser como un detalle de madera que hayan visto en las mesas, ¿no? En particular. ¿Ok? Por ejemplo, ya hice mi detalle aquí. Vamos a hacer acá. Sí, ahí está bien. Ya hice mi detalle aquí. Ok. Ponemos finalizar. Finalizar nuevamente. Y ustedes pueden ver que se ha creado en este caso en la mesa como tal, ¿no? Ya vamos a ver algo con este detallito. Los materiales. Nosotros creamos en tipos de familia, creamos dos materiales, pero no están asignados. Entonces, por ejemplo, selecciono los bordes, preselecciono los soportes, los 4 soportes los selecciono, ya. Y en este caso, aquí les voy a asignar material. En asociar material, les voy a asignar material de soportes. Ya. En el tablero voy a seleccionar el tablero y su borde. Ya. Clicamos en asociar material de tablero. Ya. Y por ejemplo, si quisiera que el borde aparezca o no aparezca, también puedo hacer con la parte de visibilidad. Imaginemos que, bueno, un cliente dice, no quiero con el borde, quítame el borde. Entonces le quito el parámetro del borde y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí otra vez a tipos de familia. No, vayamos directo acá, a ver. Vamos directo acá, sí. Seleccionamos el borde. Aquí en donde dice visible, clicamos aquí. Creamos un parámetro directamente acá. Ya, lo agrupamos en visibilidad, común, sí o no, visibilidad. Y vamos a poner con sin borde. Con y sin borde, y lo vamos a poner como parámetro de ejemplar para que sea elección de cada usuario. Con y sin borde, ponemos aceptar. Listo. Una vez que ya está la mesa, ya está en este caso terminada, ponemos guardar y ponemos en cargar el proyecto y cerrar. Entonces, por ejemplo, pongo mi mesita aquí, me voy al 3D para verla mejor, la mesita. Ya, aquí tengo mi mesa. Y bueno, simplemente, ¿no? Selecciono la mesa, me voy a las propiedades. Ven que aquí tengo diferentes tipos de mesa, ¿no? ¿Ven? Puedo cambiar de mesa, de dimensión. Puedo personalizar mi mesa. Si me voy a editar tipo, puedo duplicar y crear mi propia mesa. 2000, 1000, así como lo hemos venido haciendo con las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ancho del tablero va a ser 2000,
el volado del tablero va a ser 0.20, el largo del tablero va a ser 1 metro. ¿Ya? ¿Ven? Puedo también en este caso trabajar los materiales, material de soporte, aquí como propiedad de ejemplar, está como propiedad de ejemplar, es decir, voy a tener en este caso diferentes mesas con diferentes materiales, pero con la misma dimensión, porque son propiedades de ejemplar. Ya, entonces por ejemplo voy a utilizar soportes de metal. Y en el tablero, madera. Bueno, en el tablero, madera. ¿Ok? Entonces ya tenemos en este caso nuestra mesa y lo que les mencionaba y que hicimos al final, ¿no? Si deseamos en este caso que tenga borde, o si quiero que no tenga borde, por ejemplo, yo selecciono esta mesa de aquí, la copio. Ya, es la misma mesa, la misma familia incluso. ¿Ve? Misma mesa, misma familia, pero en la parte de los bordes lo puse como propiedad de ejemplar. Es decir, puede ser que tengan la misma familia, pero este ejemplar, si yo lo desmarco en borde, este ejemplar no tiene borde. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, para eso son las propiedades de ejemplar. Para que, si por ejemplo incluso cambiase yo aquí el material de la mesa, puede ser que sean de la misma familia, pero basta que en este caso sean propiedades de ejemplar para que tengan información diferente. Y ustedes saben que informaciones en Revit, si son cuantificables, pues obviamente pues esto va a pesar también, ¿no? Puede ser que tenga otro tipo de madera. ¿Ok? Y listo. ¿Ok? ¿Alguna consulta respecto a lo que hemos visto el día de hoy? Correcto. Vamos a seguir durante toda esta semana viendo ejemplos diferentes, pero la base va a ser casi la misma. O sea, la base va a ser casi lo mismo de lo que hemos visto en esta clase. Como les mencionaba, pues de acuerdo a la especialidad, pues habrá parámetros diferentes también que habrá que crear, ¿no? Ya, entonces, pero para el parametrizado, pues ya tenemos las bases para poder seguir modelando más familias. Yo con esto daría terminada la clase del día de hoy. Agradezco a cada uno la presencia y la atención, y bueno, ya los videos están subidos de la semana pasada, así mismo será con este para el día de mañana, ¿sí? Muchísimas gracias con todos y bueno, espero que haya estado muy claro. Igualmente.